Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Amén. Dice el versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por concedernos este momento especial, bendito Dios. Y creo que todos nos sentimos como María cuando tú llegaste a su casa, a su hogar. Y ella se dispuso a sus pies, sin ningún otro interés a su alrededor más que recibir al Maestro y estar a sus pies para escuchar su palabra, Señor. Que ese no sea nuestra mayor atención en esta mañana, Señor. Que no haya ninguna otra cosa que pueda distorsionar y alejarnos de poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, Señor, en escuchar tu palabra. Te ruego que seas hablándonos en esta mañana, Señor. Tu palabra no es como la palabra del hombre. Tu palabra es poderosa, que convierte el alma, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay lugar en el hombre que tu palabra no sea viva y eficaz, Señor. Y es a través de ella que tú cumples tus propósitos de conformarnos a la imagen y a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te ruego en esta mañana que tú envías tu palabra a tu pueblo, que tu palabra no vuelva vacía en ninguno de nosotros, que tu palabra se haga fructífera, poderosa, transformando, edificando, convirtiendo, afirmando, santificando y llenándonos de frutos dignos del Evangelio de Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén y amén. Gracias. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El título de nuestra enseñanza es la pregunta que hace Pilato. Y hoy celebramos y recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y el título es: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Ese es algo que cada uno de nosotros tiene que responderse y cada uno de nosotros debe asumirlo. Esto es lo que debe venir a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, cuando cada uno de nosotros escucha el Santo Evangelio. Es la pregunta que debe venir a nosotros. Escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la exposición, el sermón, el mensaje, como le quiera llamar. Pero esto es lo que debe taladrar nuestra mente y nuestro corazón, y ha de ser una pregunta para nosotros demasiado seria. El que oye el Evangelio debe responder a esta pregunta: ¿qué haré de Jesús? ¿Qué voy a hacer de Jesús? Bien, vamos a introducirnos en este mensaje. Habla aquí de Pilatos. En el versículo 20 dice: Pilato les dijo, y le dijo al pueblo, tenía allí a Jesús delante, él era el gobernador, y le dice al pueblo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Bien, amados hermanos, Pilato hace esta pregunta porque era de carácter muy débil, indefinido, y como le dije, esta pregunta que él está haciendo aquí es la más importante para que la humanidad defina. Escucha bien, esta pregunta que Pilato nos hace aquí, que le hace al pueblo aquí, es la más importante para que la humanidad defina dónde va a pasar su eternidad. Esta pregunta es supremamente importante. Quizás usted cuando lea la pasa por alto. Pilato le dice: ¿qué quiere que haga de Jesús? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Jesús? ¿Ustedes qué van a hacer de Jesús? Pero para una persona
que está en Cristo, que al menos escuche el Evangelio, y así no lo escuche, esta pregunta le ayuda a la humanidad a tomar conciencia y a meditar y a responder: ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Qué voy a hacer de Jesús? ¿Qué voy a hacer con Él? ¿Cuál va a ser mi respuesta al escuchar el Evangelio? ¿Cuál es tu respuesta que llevas tanto tiempo escuchando el Evangelio? ¿Qué has hecho de Jesús? ¿O qué estás haciendo con Él? ¿O qué vas a hacer con Él? Pero debe haber una respuesta en nuestra vida. Debemos responder a ella, mis amados hermanos, porque ella define dónde pasaré mi eternidad. De acuerdo como tú respondas a ella en tu vida, definirá tu eternidad. Bien, es Pilato quien le toca llevar este juicio. Dios en su divina sabiduría, en su divino consejo, permite que sea Pilato el que tome a cargo este juicio contra el Señor Jesucristo. Y hay un punto muy importante en este estudio, y es que, ayudándonos a la respuesta, podemos mirar y considerar que podemos oírle atentamente al Señor o podemos menospreciarle. Y quiero que examinemos en San Lucas capítulo 23 versículo 8. San Lucas 23, 8. Tengan abierto allí donde estamos. San Lucas 23, 8. Bien, aquí tenemos a dos hombres gobernantes, Pilato y Herodes. Pilato era un hombre que sabía acerca de Jesús, pero había otro hombre que era Herodes, que él quería saber de Jesús. Dice, el versículo 6, leamos. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, acerca de Jesús, si era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, de que Pilato le remite a Herodes al Señor Jesucristo. Y le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces, Herodes está en Jerusalén. Pilato y Herodes son gobernantes. Herodes, viendo a Jesús, dice, ¿se alegró qué? Mucho. Escucha bien algo aquí, mis amados hermanos, porque este cuadro nos va a ayudar a ilustrar la respuesta que muchas veces muchas personas tienen con Jesús. Es lo que hacemos de Jesús. La pregunta es, ¿qué haré de Jesús? ¿Qué van a hacer ustedes de Jesús? O sea, la pregunta es para nosotros como si la escucháramos de esta manera. Ustedes han escuchado la palabra, ustedes han escuchado el Evangelio. Ahora díganme, ¿qué van a hacer ustedes con su vida? ¿Dónde van a ubicar a Jesús? ¿Dónde lo van a poner? ¿Cuál es la respuesta que tienen para Él? ¿Le van a seguir o le van a abandonar o le van a rechazar? Solo hay dos opciones, lo seguimos o lo rechazamos. Pero no hay nada intermedio como para decir, bueno, yo ni lo rechazo ni tampoco lo acepto. No se puede hacer eso. En Dios no existe esa parte media donde el hombre pueda decir, bueno, yo estoy en la mitad, ni lo rechazo ni lo acepto. O sea, una indiferencia total. Usted sabe que nadie puede permanecer indiferente ante el Señor. Nadie puede permanecer indiferente ante el Evangelio. O lo aborrezco o lo acepto para mi vida. O Jesús es mi Rey, mi Señor, mi Salvador, o no lo es. Si Jesús es mi Rey, soy gobernado por Él. Y si lo rechazo, entonces el príncipe de las tinieblas, Satanás, es quien reinará y gobernará su vida. Pero no hay absolutamente nada. No hay nada de medio. Tenemos que, porque la pregunta confronta esto, o sea, la pregunta es supremamente importante y define, vuelvo y le repito, ella define nuestra respuesta hacia ella, define nuestra eternidad. Dice allí, va, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba que verle. Hay muchas personas que se alegran, escuchan el Evangelio y se alegran por un momento. ¡Oh, qué palabra! ¡Oh, pastor, maravilloso!
Pero escuchemos qué sucede de Herodes. Dice, se alegró al verle porque hace mucho tiempo deseaba verle. Él tenía la intención, el deseo de ver a Jesús. Porque había oído muchas cosas acerca de qué. He escuchado muchas cosas acerca de Jesús. Jesús sana, Jesús hace milagros, Jesús tiene autoridad, tiene poder, habla con toda la sabiduría. Jesús, el hijo de un carpintero, no fue al colegio, no fue a la universidad, pero es sabio, tiene sabiduría, tiene denuedo, tiene poder. Nadie puede resistirle su sabiduría. Muchos milagros, muchas obras, a compañía de los pobres, de los humildes. Claro, él había escuchado muchas cosas acerca de Jesús. Como usted y yo hemos escuchado muchas cosas de Jesús. Como muchos que solamente conocen a Jesús intelectualmente, por tener algún conocimiento de literatura o de cultura, lo conocen históricamente, culturalmente. Este hombre había escuchado, este gobernante había escuchado hablar de Jesús. Y él deseaba verle porque había escuchado muchas cosas acerca de él. Pero ¿con qué intención? ¿Cuál era la intención por la cual él deseaba verle? Dice allí, para ver en él, y esperaba verle hacer alguna señal. Él lo único que quería era ver actuar al Señor, como cuando hacía milagros con su poder extraordinario, maravilloso. Era lo único que Herodes tenía en su corazón. El deseo y el sentir de Herodes era verle hacer algún milagro, alguna obra. Ustedes recuerdan a Naamán el sirio, ¿cierto? Este general leproso. Aleluya. Que le dijeron que aquella sierva, aquella hebrea que estaba allí en la casa del rey, le dijo, mire, si el siervo, si el general Naamán, si él fuera a la tierra de los judíos, allá hay profeta de Dios y él lo sanaría. Y Naamán va. Y Naamán se enoja porque va del profeta y el profeta ni siquiera salió a recibirlo. El profeta mandó a su siervo y dile, ve que se lave 7 veces en el Jordán y su lepra se acabará, se sanará. Aleluya. ¿Y saben qué dice este sirio, este Naamán? Él quería ver como los de hoy, de esos shows que hacen hoy los llamados pastores milagreros. Dice, yo creí que iba a salir, iba a levantar su voz, sus manos a Dios. Él quería ver algo extraordinario, que ese hombre actuara, hiciera alguna manera, alguna expresión poderosa allí y se viera el milagro sanador. A él le importaba más era lo que iba a hacer el profeta y no ser sanado. Hermanos, muchas personas oyen el Evangelio, se acercan a escuchar el Evangelio solamente porque tienen una intención de ver algún milagro, de ver alguna obra, quieren alguna necesidad física en su vida, en su cuerpo, sanarse, restaurados. Solamente esa es la intención, esa es la motivación para ellos. Eso es lo que tienen para Jesús. Y dice, y le hacía muchas preguntas, interrogaba al maestro. Pero él nada le respondió. El Señor sabía cuál era la intención de él, ¿verdad? No había ninguna motivación de salvación, de vida eterna. Él no deseaba ver a Jesús para postrarse delante de él. Él no deseaba ver a Jesús para rendirle el tributo, rendirle la gloria, reconocer que era el rey, era el gobernante del mundo, él era el que estaba sobre todas las cosas y que él era el Salvador. Él no fue con el anhelo y el deseo de buscarle para ser salvo, de la ira venidera, para ser librado del infierno y de la condenación eterna. Él fue solamente a buscarle porque quería ver algo en Jesús, verlo actuar. El Señor no le responde porque Él conocía la intención y el deseo de su corazón. El versículo 10 dice, y estaban allí los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Dice la palabra de Dios. Entonces encontramos que viene a oírle, quiere conocerle, mis amados hermanos. Y en el versículo 12 encontramos lo siguiente. Perdón, el 11 dice, entonces Herodes con sus soldados, ¿de qué? Y escarneció. Miremos la intención. Hermanos,
¿qué haremos con Jesús? Este quería verle, quería oírle, deseaba verlo, deseaba ver alguna señal, pero Dios, conociendo su deseo y su intención, no le respondió absolutamente nada. No pudo ver absolutamente nada. No pudo oír al maestro, no pudo oír su voz. Y los escribas allí, los fariseos, los sacerdotes le acusaban. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. ¿Qué hizo Herodes de Jesús? Menospreciarle. Oh, hermanos, tú que escuchas el Evangelio, tú que escuchas a Jesús, tenemos una respuesta. Cada uno de nosotros tiene que dar una respuesta ante el Evangelio, ante la exposición y la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha presentado a su Hijo como el Salvador de nuestras vidas. Y cada uno debe tomar una decisión y una respuesta. ¿Qué haremos de Jesús? Y eso definirá nuestra eternidad. Herodes acaba de tuvo la oportunidad, Herodes tiene la oportunidad de la salvación y de la vida eterna, pero él decide menospreciar al Señor. Tú estás escuchando el Evangelio, tú estás escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y hoy o le rechazas o le aceptas. O le aborreces, o le menosprecias, o le valoras. O lo amas, o lo aborreces. Pero no hay términos medios. Es que vamos a hacer de Jesús, el Cristo, el Salvador. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 12. Pero hay algo aquí, mis amados hermanos. Y es que y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí, dice la palabra de Dios. Bien, al menos en la presencia de Dios, estos que se aborrecían fueron ¿qué? Amigos. Pero menospreciaron la oportunidad, prefirieron ser amigos entre sí mismos, prefirieron perdonarse entre sí mismos, estar de acuerdo entre sí mismos. Pero, ¿qué hicieron de Jesús? Estaban delante de Jesús. Los dos gobernantes estaban delante de Jesús. Esto ocurre delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió allí? Tuvieron la oportunidad de ser amigos de Cristo Jesús, del Salvador. Tuvieron la oportunidad de hacer con Jesús su Señor, su Rey y su Salvador, pero fue rechazado. Prefirieron agradarse a sí mismos, honrarse a sí mismos, establecer lazos entre sí mismos y rechazar aquel al cual Dios nos demanda, que es el único medio para estar cuentas con nuestro Dios, con nuestro Padre Jesucristo. Tuvieron esa oportunidad, pero sucedió que prefirieron hacerse amigos entre sí mismos, perdonarse entre sí, antes que buscar la reconciliación y el perdón con nuestro Dios. Oh hermanos, muchos les sucede eso. Prefieren estar en unión, prefieren estar en comunión con los hombres antes que tener la amistad y el favor de Dios. Estos hombres, vuelvo y le digo, ¿qué haré de Jesús? Tuvieron la oportunidad de ser reconciliados con Dios, pero rechazaron. Prefirieron reconciliarse entre ellos mismos. Oh, amados hermanos, ¿cuántas personas hay así? ¿Cuántas personas hay en este mundo que se declaran creyentes y prefieren 1000 veces agradar al mundo? Dijo el apóstol Pablo, si yo agrado al mundo, si yo agrado a los hombres, nos agradamos a nosotros mismos, no somos siervos de Jesucristo, somos sus enemigos. Si yo soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Todo aquel que se constituye amigo del mundo también se constituye enemigo de Dios.
Y dijo el apóstol, es preciso, dijeron los apóstoles, es preciso agradar a Dios antes que a los hombres. Y el apóstol Pedro y todos los apóstoles del Señor y sus discípulos prefirieron la muerte, el escarnio, el vituperio con Cristo, como también lo prefirió Moisés, que los deleites, que la honra y que los favores de este mundo. Porque es eso, ¿qué haré de Jesús? Jesús determina, mi amado hermano, Él es el que determina todas las cosas, dónde ponemos nuestros ojos, nuestra fe, nuestra confianza, qué vamos a hacer de Él, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro gobernante, o lo vamos a menospreciar y preferimos la honra del mundo. Muchos prefieren tener su buena relación con su familia porque prefieren anteponerla antes que estar a cuentas y vivir y obedecer y agradar a Dios. Porque no quieren tener problemas con su familia por causa de Cristo. Pero déjeme decirle que Cristo es causa de división en muchos hogares y en muchas familias. Dice que la nuera, la casa estará dividida porque la nuera aborrecerá a la suegra, ¿cierto? ¿Por causa de quién? De Cristo. Por causa del Señor Jesucristo. ¿Cuántos hijos han sido menospreciados por sus padres por causa de Cristo? ¿Cuántos padres, también tus hijos menosprecian a sus padres por causa del Evangelio, por causa del Señor Jesucristo? Pero esa es una determinación. Es lo que han hecho de Jesús, su Rey, su Dios, su Padre, su Señor, su Salvador. Y eso determina nuestra eternidad. El lugar de nuestra eternidad. Bien, amados hermanos. Entonces encontramos aquí que hubo una amistad entre ellos. Delante de Jesucristo establecieron nuevos lazos. Se reconciliaron. Pero desecharon. Mírenme, amados hermanos. Mira, esta palabra aquí. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Esa palabra nos habla muchísimo a nosotros. Que muchas veces, vuelvo y repito, perdónenme con ser tan enfático en esto, pero muchas veces preferimos estar bien con los hombres y permanecer en un estado de absoluta enemistad y rechazo y menosprecio a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que usted está haciendo con Jesús. ¿Qué haré de Jesús? Esa es la respuesta que usted le está dando al Señor. Esa es la respuesta que usted tiene para Cristo. Esa es la respuesta que tienes para el Evangelio. Esa es la manera como tú estás respondiendo al Evangelio. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, como segundo punto, tenemos que nosotros tenemos la necesidad de una decisión. O sea, tenemos que decidir, o sí o no. O lo amamos o lo aborrecemos. Vuelvo y repito, uno no puede decir, bueno, yo no amo a Dios, pero tampoco lo aborrezco. Mentiroso. Usted lo ama o aborrece. Porque el Señor dice, el que me ama mi palabra, guardará. O sea que el Señor nos está diciendo, el sentido está implícito allí. No está diciendo, oh, tú me aborreces. Si no guarda mi palabra, me aborreces. No, la respuesta está implícita. Si el Señor dice, el que me ama mi palabra guardará, significa que el que no guarda la palabra, ¿qué sucede con él? ¿Cuál es lo opuesto a amar? Aborrecer. Entonces uno no puede decir, oiga, mi amado hermano, yo no, ni lo amo ni lo aborrezco. No, eso es una mentira del diablo. O usted lo ama o usted lo aborrece. O usted está en la luz o usted está en las tinieblas. O usted está en muerte espiritual o usted está en vida espiritual con Cristo. O usted está en la verdad o usted anda en la mentira. Pero no hay cosas medias. En Cristo no hay cosas medias. No hay ningún medio salvo. O es salvo o es condenado. Imagínate un medio salvo. Una extremidad en el infierno y la otra en el reino de los cielos. Eso no cabe, mi amado hermano. No cabe. Debe haber una decisión. Debe haber una decisión. Y necesitamos una decisión. Josué, y recuerda usted Josué, libro de Josué, vamos a ir a Josué. Josué condujo al pueblo y lo llevó a que tomara una decisión.
Entonces ahí tenemos, ¿no? Pilato y Herodes, enemigos. Y lo irónico es que ellos se reconciliaron, pero ninguno se reconcilió con Dios. Eso es lo irónico allí. Josué 24. Josué capítulo 24. Josué estaba llamando a su pueblo y lo estaba confrontando para ver a quién, confrontándolos para que tomaran una decisión, si iban a servir a los Baales, a los dioses de Baal, a los dioses Baales y a los dioses de las regiones de allí, o iban a servir al Dios vivo. Ahora el versículo 14 les dice, 24:14, ahora pues, ¿temed a quién? Él les llama y les exhorta al temor, pero también a servirle con integridad y verdad. Y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Él los está confrontando y los está llamando a tomar una decisión muy seria, a decidirse. Pero antes de eso le dice: ustedes deben destruir, alejar, echar fuera de ustedes los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del Jordán. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirvamos. O sea, nosotros debemos saber, y bueno, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Le vamos a servir? ¿O no le vamos a servir? ¿Le vamos a temer o no le vamos a temer? ¿Le vamos a seguir o no le vamos a seguir? Y le dice entonces: si mal nos parece, si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escojan hoy a quién sirvamos. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. Entonces el pueblo respondió: y nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a nuestros dioses. ¿Sabe qué? Josué tiene que confrontar al pueblo, Josué tiene que llevar al pueblo a que reaccione, a que medite, a que se examine, a que considere que no pueden servir a dos dioses a la vez. Que no pueden mantener un Dios agradado, un Dios vivo que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, que los introdujo a Canaán, un Dios que tuvo tanta misericordia y favor con ellos. No lo pueden mantener alegre y agradado sirviendo a otros dioses, que no pueden tener un corazón dividido, que no pueden haber a dos dioses a la vez, ni a dos señores a la vez, que tienen que escoger. Porque la Escritura nos dice: y no puedes servir a dos señores a la vez, porque amarás al uno. Recuerde que el amor está acompañado ¿de qué? De aborrecimiento, porque es que uno no puede decir: puedo amar a los dos a la vez. No. O amamos a Dios o aborrecemos. ¿Qué haré de Jesús? O lo amo, lo veré y lo aceptaré como mi Rey, mi Señor, mi Salvador, o lo aborreceré, o lo negaré, o lo menospreciaré, y preferiré la amistad con el mundo, la reconciliación con el mundo, que la reconciliación con el Señor. Hermanos, la pregunta está muy buena y muy interesante para nosotros. Y tenemos que dar una respuesta. Y es la respuesta tuya al Evangelio, es la respuesta tuya a Jesucristo, y es la respuesta, y es lo que Josué está haciendo con el pueblo de Dios, un pueblo que claudicaba, un pueblo que servía a dioses y quería amar a Dios y servir al Señor. Uno no puede vivir en el pecado, uno no puede vivir en la desobediencia, uno no puede vivir lejos del Evangelio, lejos de Cristo, y pensando y creyendo que lo estoy amando. Uno no puede
puede hacerse amigo del mundo y considerar que amo a Dios. Eso es un engaño, eso es una mentira del diablo. Lo amamos o lo aborrecemos. O estamos en Cristo o no estamos en Él. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Hermanos, es la respuesta que tú debes darle al Señor. ¿Qué vas a hacer con Él? Recuerden, los dos gobernantes lo tuvieron de frente. Quería verle. El uno sabía de los acontecimientos y el otro había oído. Y quería verle, quería oírle, quería ver esos milagros, ese poder. Pero su motivación en su corazón era simplemente eso. Porque su respuesta hacia el Señor fue rechazo, aborrecimiento. Josué de igual manera confronta al pueblo y él les lleva a que tomen una decisión. Y él dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, hay que correr riesgos, pero con Cristo nunca se corre riesgo. Con Cristo, seguridad eterna. Así que el que no ha dado ese paso de afirmar su corazón con el Señor, recuerden que Dios le está hablando hoy, mañana, no sabemos qué sea de nosotros. Hoy estamos, nuestra vida es como neblina, hermano. Nosotros estamos viendo lo que está aconteciendo en el mundo. Hoy vemos a alguien, hoy tenemos un ser querido con nosotros, y mañana a los 6 días nos entregan un polvo, un puñado de cenizas. Hermanos, eso es lo que estamos viendo hoy. Te encontrarás con alguien: uy, tal persona falleció. ¿Cómo si la vi tal día? La vi bien, pero partió. Y hubo una respuesta. ¿Qué hizo de Jesús? ¿Qué hizo del llamado? ¿Qué hizo de la enseñanza del Evangelio? Oh, hermanos, después que Cristo llame a una persona, ya no puede tomar una decisión después del parto. La eternidad se define aquí en la tierra, amados hermanos. Y es lo que el Señor quiere llamar nuestra atención. Entonces, se necesita tomar una ¿qué? Una decisión. Se necesita tomar una decisión. Ahora, vamos a ver el otro punto, que es la responsabilidad de nuestra decisión. Gloria al Señor. San Juan, capítulo 18, versículo 35. San Juan 18:31. Ahora recordemos que Pilato le dice al pueblo: ahora, bien, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Él le dice al pueblo, ¿cierto? Él siendo gobernante, él teniendo autoridad, porque el Pilato le dice al Señor Jesucristo: yo tengo autoridad para soltarte o para condenarte. Entonces Pilato tiene autoridad. Pilato debe tomar una decisión, pero él es muy flaco, él es muy débil, mis amados hermanos, y no toma una decisión. Él quiere agradar al pueblo. Él sabía que si se oponía al pueblo, estaba perdiendo, ¿cierto? Él tenía que agradar al pueblo. Fue su decisión. ¿Qué hizo con Jesús? Prefirió agradar a ¿quién? A los hombres. A los hombres. 18:31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que está haciendo Pilato? Amados hermanos, arrojándole la decisión ¿a quién? Al pueblo. Arrojándole la decisión al pueblo, colocando su responsabilidad en las manos del pueblo. Entonces Pilato quiere arrojar la decisión sobre el pueblo. Muchos quieren arrojar y colocar su decisión sobre sus padres, sobre sus amigos, sobre muchos dicen: ay, es que por mi papá yo no sigo al Señor Jesucristo, ay, por mi mamá no lo sigo, por mi mujer, por mi marido, por mis hijos, yo no sigo al Señor. O sea,
sea, todos arrojamos la decisión en quién, en los demás. Muchos son así. Que no podemos seguir fielmente al Señor por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, mi mujer, mi trabajo. Escucha bien, cuando Pilato dice, ¿qué haré con Jesús?, le dice al pueblo, está echando esa carga y esa responsabilidad de él. Él prefiere agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Entonces él está echando esta responsabilidad y está echando esta culpa porque luego se lavó ¿qué? Las manos, como si él no tuviese responsabilidad. Entonces queremos lavarnos la mano nosotros colocando esta responsabilidad en otras personas. Yo no soy al Señor por esto, yo no soy fiel por esto, y le echan la culpa, y toda esta decisión, igual que Pilatos, la estamos colocando o en una persona o en las cosas, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestras obligaciones. Igual que Pilatos, nos estamos lavando la mano y no estamos siendo fieles, responsables, serios, sino solamente flacos, hipócritas. Nadie de ninguno de nosotros puede excusarse delante del Señor y desechar a Jesús porque alguien, porque mi padre, porque mi madre, porque mi esposa, porque mi esposo, porque mis hijos, porque mi trabajo. Ninguno de nosotros puede echarle esa decisión a una persona o a alguna obligación. De ninguna manera. Tú y yo somos responsables delante del Señor. ¿Qué haré de quién? De Jesús, llamado el Cristo, o sea, el Salvador. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo con él? Entonces muchos hacen esto, muchos. Oh, amados hermanos, y eso merece, esa es la responsabilidad de nuestra decisión. Entonces cada uno debe tener una responsabilidad en esto. No ponerla en otros como lo hizo Herodes, creyendo que por lavarse las manos él ya era justo, él era inocente en cuanto a la decisión. No, él tuvo frente al Salvador y él también tenía. El que formuló la pregunta, él era el primero que debía tomar una decisión. Ahora miremos el peligro de la decisión. San Juan, capítulo 19. El peligro de la decisión. Miremos qué temía Pilato. ¿Por qué Pilato se lava las manos y coloca la decisión en otras personas? Le echa la responsabilidad a otros. Miremos. Versículo 2. Vamos a leer desde antes porque hay una conversación muy bonita aquí. Dice, versículo 9. Pilato, él está en el interrogatorio con Jesús, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para? Fíjese que Pilato le está diciendo al Señor que él tiene esta ¿qué? Autoridad. O sea que si él no tomó una decisión, era muy flojo, ¿cierto? Era muy débil. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál era su debilidad? Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Le está diciendo, tú también eres un ¿qué? Pecador. Entonces procuraba Pilato. Entonces Pilato procura aquí, o sea, no es una decisión, ¿cierto? Él procura solamente. Dice, desde entonces Pilatos procuraba soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de ¿quién? De César, que era su jefe, ¿cierto? Él era gobernador César. Y dice entonces, todo aquel que se hace rey, a César se opone. El pueblo se levanta y le dice, oh, ten cuidado,
Así tú no halles nada en él, porque de cierto no había nada para acusarle al Señor. Y él procuraba soltarle, pero los judíos daban que si a este sueltas, no eres amigo de quién, de César. ¿Qué le preocupaba a Pilato? ¿La amistad de quién? De César. Ser amigo del rey, ser amigo de los hombres, ser amigo de este mundo. Él tenía esa preocupación. ¿Por qué? Porque si él se oponía, perdía los privilegios que él tenía en este mundo. ¿Cuántas personas no quieren perder sus privilegios por causa de Cristo? Y entonces no ven a Cristo como el tesoro que dice la palabra del Señor. La Escritura nos habla que Cristo es la principal piedra de ángulo, escogido y precioso para Dios. Ahora, ¿qué es Cristo para tu vida? Si para Dios el Padre es escogido y precioso, ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué es el Señor? Y Pilato, entonces vemos aquí, dice el 13, entonces Pilato, oyendo esto, escucha bien, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado en el osado y en hebreo Gabata, dice la palabra. Y ya pues toma la decisión. Era la preparación de la Pascua, y como era la hora sexta, entonces dijo a los judíos: y aquí vuestro rey. Pero ellos le gritaron fuera: crucifícale. Pilato le dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Amado hermano, ¿qué escogieron? O usted escoge a Cristo por rey sobre su vida, o usted escoge a César. Si no es Cristo el rey de tu vida, es César. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Será el príncipe de las tinieblas el que gobernará tu vida, y esa será tu eternidad con él. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a este hombre. ¿Qué hizo de Jesús? El que lanzó la pregunta, el que tenía toda la autoridad para tomar una decisión. ¿Qué hizo? Quiso colocarlo en manos de otros, como muchas veces nosotros también hacemos. Y aquí también el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo con Jesús? Tenían rey. ¿Qué dijeron? Este no es el rey de los judíos. Nosotros tenemos un rey que es ¿quién? César. Si Cristo no es el que gobierna en tu vida, no te equivoques. Usted no puede decir: ni yo soy de Cristo ni soy del diablo. No, si Cristo no gobierna, si Él no es rey en tu vida, el príncipe de las tinieblas, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es quien reinará y gobernará en su vida. Si rechazamos el Evangelio, si rechazamos el mensaje del Evangelio, si tú solamente te sientes como una persona: oh, yo soy una persona que gusto del Evangelio, déjeme decirle, y usted acabó de escucharlo, mi amado hermano. ¿Escuchaste a Herodes? ¿Sí? ¿Qué dijo Herodes? Deseo verme. Muchos pueden gustar del Evangelio, pero el hecho de que te guste el Evangelio no quiere decir que hayas hecho de Cristo tu Rey, tu Señor, tu Salvador. Puedes ser un simpatizante del Evangelio. Puedes ser un simpatizante del Evangelio, no te lo puedo quitar. Pero eso no quiere decir que hayas hecho de Cristo. ¿Qué has hecho de Cristo? La pregunta es: ¿qué has hecho de Jesús? La pregunta es: ¿qué pues haré de Jesucristo? De Jesús llamado el Cristo. La pregunta es: ¿qué has hecho de Jesús llamado el Cristo, el Salvador? Él es el rey de tu vida. Él gobierna tu vida. Te diriges y te conduces por Él. Entonces vemos a Pilato. Pilato prefirió, mis amados hermanos, la popularidad, los bienes terrenales, los placeres, la posición, amados hermanos, pero renunció a la demanda y el sacrificio que Jesucristo nos hace, a una renuncia total. Miremos San Mateo capítulo 16.
16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, se necesita. Jesucristo hace una demanda, un sacrificio y una renuncia total. Nos demanda un sacrificio y una renuncia total. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo dijo: todo lo tengo por basura, todo lo tengo por este. Una renuncia que total. ¿Pilatos pudo hacer alguna renuncia total? No. No pudo renunciar a sus privilegios, a su honra, a su posición. Herodes pudo renunciar a su honra, a su privilegio y su posición. Tampoco. El pueblo judío, el pueblo hebreo pudo renunciar a César y elegir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo hizo. Y la decisión que tomó la hizo sobre sus propios hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuántos padres rechazan a Jesucristo y lo hacen también sobre sus propios hijos? Oh, amados hermanos, hay tanto para estudiar y aprender de esta pregunta, de esta decisión que toma Pilato. Es tan importante este tema. Ahora, la trascendencia de una decisión es bien importante. ¿Qué significaba para nuestro Señor Jesucristo la decisión de Pilatos y la decisión del pueblo? ¿Qué significaba? ¿La vida o la muerte? ¿Que lo soltaran o que lo crucificaran? O sea, la decisión significaba, escúchame bien, ¿por qué? Porque cada decisión en nuestra vida es trascendental y es eternamente, porque nuestra decisión con Cristo no es una decisión temporal, es una decisión eterna. Entonces aquí, bien, mi amado hermano, el llamado es: ¿qué hace Pilatos? ¿Cuál es su decisión? Ahora, lo que significaba la decisión de Pilato y el pueblo para Cristo, significaba o la vida o la muerte, mis amados. ¿Y qué significaba para Pilatos la decisión? Significaba honra o deshonra. Pilato o era honrado por el pueblo o era ¿qué? Deshonrado por el pueblo, ¿cierto? Porque ya lo vimos. Entonces, ante su propia justicia, ¿cierto? Él prefirió el favor de ¿quién? Del pueblo antes que el favor de Dios. Ahora, lo que significa para nosotros esta decisión: nuestra decisión ya no afectará a Cristo, ya no si o vida o muerte, no. La decisión ya no afecta a Cristo, la decisión nos afecta directamente a nosotros. O sea, es decisión de vida o de muerte, de salvación o de condenación, Ahora bien, entonces, ¿por qué? Nos afecta porque ella determina el curso de nuestra vida, determina nuestro futuro eterno, vida o muerte, ya no para Jesús sino para nosotros. Así que cada uno de nosotros debe ser responsable a esa pregunta: ¿qué haré de Jesús? Amado hermano, espero que esta palabra confronte su vida, confronte su conciencia, lo más íntimo de sus pensamientos y de su corazón, y usted sea sincero y responsable, serio delante del Señor. Sea sincero delante del Señor. La Escritura dice que vengamos con un corazón sincero y le diga: Señor, en esta mañana, sea realista y le diga al Señor: hasta aquí no he sido fiel, hasta aquí no te he reconocido, Señor. No he hecho de ti lo que debe ser en mi vida. No he reconocido de ti del Evangelio lo que ha de ser para mi vida, Señor. Debemos
Queremos ser sinceros y orar en esta mañana, Señor. Y si Él es tu Rey, si Él es tu Salvador, amados hermanos, pedirle al Señor que nos ayude cada día a seguir firmes en Él, en este camino. Pero si Él no lo es, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que reconozca delante del Señor que ha sido como Pilato, o ha sido como Herodes, o ha sido como el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, mi rey es ¿quién? César, no Jesús. Herodes, Pilato, muy flojo en su decisión. Prefiero agradar a los hombres antes que reconocer a Él como mi Salvador. Herodes, de esos que son simpatizantes, pero aborrecen en su corazón a Jesucristo. Pilato y Herodes, los dos. Irónicamente, su enemistad frente a Jesús se reconcilia, pero no se reconcilian con el Salvador. Ahí lo tienen, hermano. Que Dios nos ayude cada día. Que el Señor nos ayude cada día a afirmar nuestro corazón con Él y a vivir y tener presente esto. ¿Qué estoy haciendo de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Ya eres inexcusable. ¿Has escuchado el Evangelio? Él murió por el pecador. Cristo murió por los pecadores. Y Él dio su vida por los pecadores. Él derramó su sangre por los pecadores. No hay ningún otro medio para salvación. Solo Jesucristo. Así de que la salvación, cuando el Señor nos hace este llamado y esta responsabilidad, es que Dios tiene que confrontar a la humanidad y hacerla responsable. Mucha gente dice, sí, como Dios ya escogió su pueblo, no necesitamos predicar el Evangelio. Como Dios ya escogió su pueblo desde antes de la fundación del mundo, entonces no debemos confrontar a la gente. Estaba el apóstol Pablo en Atenas, y usted ve el libro de los Hechos del apóstol Pablo, cómo confrontaba al pecador. A tomar una decisión. Sabemos que esa decisión nadie puede hacerlo si no viene de dónde, del Padre de las luces. Pero hay que confrontar, hay que llamar al pueblo y confrontarlo, como hizo también Josué. Ustedes decidan a quién van a seguir, a quién le van a servir y a quién le van a temer, si a Dios o a Baal, si a César o a Cristo. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por confrontarnos con esta verdad y realidad de tu palabra gloriosa, Señor. Porque tu palabra es lámpara, tu palabra es luz. Tu palabra es espada que penetra hasta lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser y revela todo pensamiento y toda intención del corazón. Gracias por confrontarnos con esta verdad. Señor, ¿qué estamos haciendo de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el Cristo para nosotros? ¿Sobre quién estamos colocando o echando nuestra responsabilidad de qué hacer de Él? Señor, permítenos ser tus siervos y esclavos. Que tú seas nuestro Rey para siempre, Señor. Que tú seas quien gobierne nuestras vidas. Que tú seas quien dirija nuestras vidas, Señor. Que tú seas el amo, dueño, el Señor de nuestras vidas. Que siempre estemos encadenados a ti, bendito Rey de Gloria. Que vivamos solo para ti y no para agradarnos a nosotros mismos, no para agradar al mundo, Señor, no para echarle la culpa a nadie más, sino que nosotros mismos seamos responsables de nuestro compromiso contigo, Señor. Oh amado Dios, gracias por la exhortación en esta mañana. No permitas que tu palabra vuelva vacía. Señor, quebranta toda dureza de corazón, quebranta el terreno duro. Señor, que cada corazón sea un terreno
preparado por ti, abonado, Señor, y que la buena semilla del Evangelio crezca y lleve fruto en nuestras vidas y podamos desarrollarnos espiritualmente, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, Señor, y podamos llevar fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, gracias. Gracias por hacer de tu Hijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por hacer de tu Hijo el Salvador de nuestras almas. Gracias por hacer de tu Hijo el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias por hacer de tu Hijo la paz de Dios, Señor. Gracias por hacer de tu Hijo la reconciliación nuestra contigo, Señor. Gracias por hacer de tu Hijo la demostración más grande de tu amor. Gracias por hacer de tu Hijo mi sustituto allí, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias por hacer de tu Hijo el tesoro más grande y más preciado para mi vida y para mi alma, Señor. Concédeme cada día el privilegio de vivir para ti, sirviéndote, honrándote, que mi alma esté ligada a ti, Señor, y que no pueda haber en mi vida algo mayor, algo más grande.